Vamos a saludar cariñosamente a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Cecilia Marros y aquí estoy con mi querida Trini Siles y Diana Masobrio para un nuevo programa. Vamos a saludar rápido porque el cuento hoy día va largo a Patricia Tapia y Rosa Miranda, que son nuestros nuevos suscriptores, y a Elda Odicia, nuestra corresponsal en Argentina, con sus resúmenes que nos manda de una forma maravillosa. Y adelante, Trini, porque el cuento hoy día es largo. Es largo, es todo un desafío para nosotras tres, porque no solamente es largo, sino que también es complejo. Y voy a partir mostrándoles una imagen del texto del libro donde aparece este cuento que se llama Edward y Dios. Proviene de este libro que se publicó, ahí lo tienen, del libro de Los Amores Ridículos que se publicó en 1986 por Tusquets. Es una colección de 7 relatos escritos entre 1959 y 1968. Ahí lo reunió. Estas historias ocurren en la Checoslovaquia socialista antes de que el escritor abandone su país en 1975. En ellos hay una crítica velada al régimen político de aquellos años y también a la sociedad que se fue modelando desde el autoritarismo. Después vuelvo con otras imágenes de él, pero quería contextualizar el cuento de hoy. Muy bien, el cuento de hoy entonces es Edward y Dios. La historia de Edward podemos iniciarla convenientemente en la casa de campo de su hermano mayor, quien tuvo que abandonar la facultad y después situarse, irse a trabajar al pueblo, donde más tarde consiguió un piso, un perro, una esposa, 2 hijos y hasta una casa de campo. En la oportunidad, estando con su hermano, le dijo: habla con esa tía, es una cabrona. Me hizo a mí una cabronada por la que tendrá que expiar sus antiguas culpas haciéndote un favor a ti. Sí, esa cabronada consistió el día de la muerte de Stalin, en que yo llegué a la universidad sin enterarme y empecé a reírme a carcajadas y a dar vueltas alrededor de ella. Hoy ella es una mujer mayor y como siempre le han gustado los chicos jóvenes. Ya verás, te echará una mano. Edward había terminado la carrera de pedagogía y ahora buscaba trabajo. Vio entonces a una mujer alta y huesuda, de pelo aceitoso y negro como una gitana, ojos negros y vello negro bajo su nariz. Era pura fealdad. La directora prometió aceptar su petición. Y así se convirtió Edward en el maestro de una pequeña ciudad checa. Su carrera pedagógica no la había elegido él, se la habían impuesto por la demanda social, por el currículum, las notas del bachillerato, los exámenes de ingreso. Edward encontró pronto en su nuevo lugar de trabajo a una chica joven que le pareció hermosa. Era considerablemente casta y decente. Un día ella le preguntó: ¿tú crees en Dios? Alice le gustaba demasiado como para que estuviera dispuesto a perderla, nada más que por una sola pregunta. ¿Y tú? Le preguntó Edward para ganar tiempo. Hasta entonces, nunca a Edward se le había ocurrido creer en Dios. Ni siquiera sé qué decirte, Alice. A veces me invaden ciertas dudas. Cuando veo tanta maldad a mi alrededor, me pregunto con frecuencia si es posible que haya un Dios que permita todo eso. El domingo fue a misa con ella. Experimentaba la fabulosa sensación de poder hacer algo que no había hecho en la vida. Por desgracia, en ese preciso momento pasó por allí la directora del colegio y los vio.
Durante la revolución del papá, de la revolución en Checoslovaquia, el papá de Alice había sufrido, le habían nacionalizado la tienda y Alice odiaba a quienes le habían hecho eso a su padre. Alice quiso manifestar su posición contraria y empezó a creer en Dios. Edward sentía por Alice un deseo endiablado. En un momento dado, trazó, sin embargo, Alice una línea precisa que no admitía la fornicación. Para él, lo principal era la forma de ser del hombre en su interior, tener una vida intensa, fervorosa y llena de fe. Todo lo que haga estará bien. Y ya verás, Alice, todo eso complacerá a Dios. Fueron semanas de padecimiento para él. No dejaba de ir ni una sola vez a la iglesia. En un momento dado, en esas oportunidades, vio al otro lado de la calle a la conserje del colegio. Lo estaba observando. Edward comprendió que estaba perdido. Le comunicó en voz muy alta, en un momento dado, ese mismo conserje, la misma conserje que debía presentarse al día siguiente a las 12 en el despacho de la directora. Allí le aguardaban 4 jueces. Estaban todos preocupados por la forma en que Edward se comportaba en su vida extraescolar. Queremos educar, dijo, a una juventud sana y sin prejuicios. Todos afirmaron que la conducta de Edward era una vergüenza para todo el colegio. Lo único que esperaban ahora de él eran excusas y disculpas. La directora dijo: ¿puede creer en Dios un hombre joven como usted? No quiero creer, pero creo. Tienen ustedes que ayudar al camarada para que su razón triunfe, dijo la directora. Después, con la comisión, yo misma me haré cargo de él. Después le dijo a Edward que debía verla en distintas reuniones. Edward pensó y trató de no ver en ella una inquisidora, sin embargo lo era. Y en su momento volvió a afirmar: Edward, solo pretendo ayudarlo amistosamente. En una de las reuniones le dijo a ella: por supuesto que creo en Dios, eso nunca lo negaré. Lo único que quería decir es que también creo en el futuro de la humanidad. La directora insistió: uno no puede creer en Dios y en el comunismo. No se pueden unir las dos cosas. Esas dos cosas, le insisto, no pueden comulgar. Pero sabe que me es usted simpático. Usted a mí también me es simpática. ¿De verdad? Y yo soy una mujer vieja. No, usted no es una vieja en absoluto. Da la casualidad de que me gusta mucho. No tiene que avergonzarse, le dijo la directora. Al despedirse, le acarició suavemente la mano, de modo que aquel incauto salió de la casa con una eufórica sensación de triunfo. Al domingo siguiente fue con Alice a la iglesia, con descarada despreocupación. Los besos de ella se habían vuelto con el tiempo más húmedos, cálidos y fervientes. Alice ya se había enterado de la reunión y de lo heroico que había sido, y le dijo: te convocaron, Edward, te amenazaron y tú te reíste en su cara, no te retractaste. Todos te admiran y yo también. Nadie dudaba de que Edward iba a ser aniquilado. Sería capaz de hacer cualquier cosa por ti, le dijo Alice.
Ya nadie puede hacer nada por mí. ¿Por qué? Porque me echarán del colegio y ninguno de los que hoy hablan de mí como si yo fuera un héroe será capaz de mover un dedo. Ya verás, me quedaré completamente solo. No, Alice, le dijo Edward, tú la verdad es que no me quieres. Tú nunca me has querido. Y sorprendió este comentario en Alice. No es así como se comporta una mujer enamorada, volvió a decirle Edward. Ella estaba muy perdida. Edward la desafió proponiéndole ir al campo de su hermano el sábado. Edward fue invitado nuevamente al apartamento de la directora. La historia de la iglesia ya no es en absoluto lo que está en juego, comenzó a decirle ella. Comprendió que se encontraba en una situación cuya evolución estaba irrevocablemente prefijada. La angustia comenzó a atenazarle la garganta. La directora, después de beberse 2 copas, había abandonado por completa su habitual sobriedad. Estaban en su departamento. Edward se sirvió otra copa de coñac. Ella entonces le cogió a Edward de la mano. Bailaron. Luego, Edward puso su mano sobre el pecho de la directora. Edward no hacía más que someterse a las órdenes de una necesidad irreversible. Nuevamente la angustia volvía a atenazarle la garganta, pensando en lo que le esperaba. Ella se fue, volvió del cuarto del baño y apareció con un camisón de nylon y le preguntó a él por qué estás vestido. Le pidió que se desnudara. Su cuerpo estaba completamente agarrotado. No, le dijo Edward, no, por Dios, eso es pecado, eso sería pecado. Y se apartó entonces de un salto. La directora seguía aproximándose a él y murmuraba con voz profunda. Esto no es pecado, el pecado no existe. No, no puedo hacerlo, dijo Edward. Ahora ya no tenía a dónde escapar en ese instante en que ya no había salida. Le ordené entonces a esta mujer horrenda, arrodíllese. Lo miró sin comprender. Y ahora junte sus manos y rece, le ordenó. Ella se arrodilló, estando así ante él, humillada por un subordinado. Estaba ante él una revolucionaria desnuda, humillada por una oración. Así terminó la escena. La levantó bruscamente del suelo y la arrastró al sofá. Eso fue el jueves y el sábado Edward se fue con Alice al campo de su hermano. La inesperada transformación de Alice se había producido independientemente de las muchas semanas que él había dedicado a convencerla. Alice le pidió a Edward, cuando ya estaban en la habitación, que apagara la luz. Ella se desnudó y se le entregó. A Edward le irritaba pensar en la facilidad con la que traicionaba ahora a su Dios de la no fornicación, al que antes adoraba con tanto fanatismo. El acto amoroso terminó igualmente en silencio y sin dramatismo. Se quedaron en silencio. Ella estaba confundida. El domingo por la noche, los dos enamorados regresaron a la ciudad. Edward se acordaba de cómo había deseado encontrar en su relación voluntaria con Alice, algo serio en la vida, ya que sus obligaciones
no se lo ofrecían y advertía apenado que la historia de amor que había vivido con Alice no tenía consistencia. Le preguntó entonces a Alice, ¿eres feliz? Sí, dijo Alice. Yo, en cambio, estoy desesperado. ¿Te has vuelto loco? Le dijo Alice. No debimos haberlo hecho, Alice. No tenía que haber sucedido. Solo te lo decía para ponerte a prueba. Ahora me he dado cuenta de cómo sabes serle infiel, serle fiel a Dios. Pero el que es capaz de traicionar a Dios es capaz también de traicionar con mucho mayor facilidad a otra persona. Adiós, le dijo en la estación y la dejó llorando. Pasó el tiempo y Edward no se hizo creyente. Edward, después del tiempo, se sienta de vez en cuando en la iglesia y mira pensativo hacia la cúpula. Despidámonos de él, nos dice el narrador. Precisamente en uno de esos momentos, por la tarde, la iglesia está silenciosa y vacía. Edward está sentado en un banco de madera y le da lástima que Dios no exista. Y precisamente en ese momento su lástima es tan grande que de las profundidades de ella surge de pronto el verdadero vivificante rostro de Dios. Mírenlo. Sí, Edward sonríe, sonríe y su sonrisa es feliz. Muy bien, no ha sido fácil reducir un texto de 22 páginas en un resumen como el que les leí. Tal vez ustedes tengan que oírme una segunda vez para poder entender un poco el contenido de este cuento que es complejo, porque recorre, la verdad, que una serie de vicisitudes difíciles de entender si uno no toma o no se detiene a observar el contexto histórico en el que vivió el autor de este cuento, quien es Milan Kundera. Él nació en Praga, en la Checoslovaquia de 1929. Allí creció y en una ciudad y en un país, bueno, donde había una riqueza cultural enorme, pero con el paso del tiempo, como ustedes sabrán, em, Checoslovaquia era un país occidental en su momento, pero en muchos años después, bueno, fue invadida por la Rusia soviética, por un imperio que de pronto invadió, invadió su territorio, imponiendo una bota severa de totalitarismo e irrumpiendo un poco la vida civil que llevaban los checoslovacos. Para todos ellos, eh, sí, el Partido Comunista en Checoslovaquia había tomado ya em, el poder en Checoslovaquia y ya Milan Kundera, como muchos jóvenes de su época, formaban parte del Partido Comunista. Era una costumbre, en el fondo una forma de participar en la vida del país. Pero en un momento dado fue excluido del partido y eso significaba también ser excluido de la universidad. Entonces, Kundera empezó a abrazar alguna causa libertaria porque sentía el peso de un totalitarismo que él no quería aceptar. Entonces trabajó como obrero, él había sido músico, por tanto comenzó también a tocar piano en algunos restaurantes para ganarse la vida. Después de eso incluso se casó, fue definitivamente despedido del partido. Para él fue muy revelador porque se fue dando cuenta entonces de, bueno, de la situación en la que estaban todos sus compañeros y él viviendo la vida. Quiero volver a compartir con ustedes un hecho fundamental
Déjenme ver aquí. Si quiero mostrarles de nuevo em, lo que vivía en ese entonces Checoslovaquia, ¿no? Alexander Dubček había había dirigido el gobierno durante una época larga, se convirtió en el secretario general del Partido Comunista en Checoslovaquia. Posteriormente fue reemplazado por Gustav Husak, que se convirtió en el presidente de Checoslovaquia desde el 75 hasta 1989. A Dubček le tocó enfrentar la famosa primavera de Praga. Esto ocurrió en 1968. Como verán allí, un tanque está invadiendo las plazas y las calles de Praga, y esta fue una instancia que los checoslovacos en su momento lo vivieron como un golpe al corazón político de los checoslovacos. Piensen ustedes en lo que significa una invasión extranjera en un país propio. Y quisieron imponer no solamente su régimen político, sino que también su cultura. Milan Kundera no podía creer lo que se estaba viviendo. Fue verdaderamente horroroso para todos ellos allí. Este es nuestro Milan Kundera, que con este cuento nos quiere revelar en forma metafórica y simbólica lo que a él le tocó vivir y cómo, de alguna manera, él explica a través del tema religioso la sensación que a él le tocó enfrentar. Un cuento impresionante que después yo voy a entrar a comentar un poco más, pero es necesario considerar y tratar de entender el cambio moral que le significó a los checoslovacos tener que aceptar durante tantos años una invasión en el corazón de su vida política y nacional. Le ofrezco la palabra ahora sí a Vivi para que tratemos de eh, interpretar un poco el contenido de este cuento. Sí, hola, buenos días. Bueno, yendo al cuento y a lo literario propiamente dicho, con este contexto histórico, eh, el título del libro que contiene estos 7 relatos que mencionaba Trini es El libro de los amores ridículos. Como pasa a veces con las palabras que usamos y no nos detenemos a pensar, sentí la necesidad de revisar el concepto de ridículo, ¿no? Eh, Porque hoy se usa así como muy polisémico, se utiliza para muchas cosas, pero el enfoque de lo ridículo tiene que ver con aquello que provoca risa, burla, por extraño, por extravagante, por grotesco, pero también se utiliza en un sentido correcto, expresado en el diccionario, como algo que es poco o escaso. Por ejemplo, ese sueldo es ridículo. Entonces, recorriendo el cuento, uno se va encontrando con diversas situaciones ridículas. Por ejemplo, imaginarse a Edward abrazado a un Cristo oxidado en la esquina de la ciudad, que es un símbolo tremendo, porque justamente si no se permitía o se cuestionaba el pensamiento religioso, ese Cristo oxidado significaba abandono, dejadez, ¿no? Desprecio. También una situación que nos narró Trini, el hecho de la directora, una revolucionaria, una líder, una directora de escuela, arrodillada, desnuda, rezando el Padre Nuestro frente al que se convertiría en su amante. Como que va dando cuenta, inclusive en un momento dice, Dios es ridículo, una de las afirmaciones. Y el tema de la risa está muy presente también, eh, porque cuando Edward inicia sus relaciones con Alice y Alice le comenta que es creyente y van juntos a la misa, dice, estaban de pie en las amplias escaleras por las que salían de la iglesia y el alma de Edward estaba llena de risa. También hay un contrapunto entre lo que es serio y lo que es
divertido o entretenido. Por ejemplo, para Edward, su carrera no era seria, porque él no había llegado a ella a través de una decisión personal. Había llegado porque el contexto, el marco, su escasa formación, por lo que parece inferirse, le permitió acceder a ese lugar, a esa posibilidad. Por eso la cuidaba tanto y por eso necesitó armar toda esta historia extraña en torno a si creía o no creía, si era un santurrón, como en varias oportunidades le dicen, un maestro, un formador de jóvenes no puede ser un santurrón, un formador de jóvenes no puede andar santiguándose por las calles. Y yo creo que lo ridículo está en lo extremo de todas las situaciones. De repente de no creer, Edward, eh, empieza a manipular a Dios, podríamos afirmar, para conquistar a Alice. Pero no por lo que parece un amor sublime, romántico, idealizado, sino tal vez para traspasar esa línea del ombligo que mencionaba Trini, que es hasta donde dificultosamente Alice le permitía llegar. Y hasta, no sé, hay frases que son geniales como el Dios de la no fornicación. De los 10 mandamientos, para Alice parecía, no porque los incumpliera, pero el único que guiaba su vida, o el que parecía plantearse con más fuerza, era el sexto mandamiento. Entonces, el juego permanente que hace entre lo ridículo, lo sublime, lo profano, este narrador que hasta aparece entre paréntesis. Me impresionó ese dato de la forma del cuento, ¿no? No solo es un narrador omnisciente, sino que se cuela más profundamente dando detalles desde manifestaciones entre paréntesis. Eh, yo creo que hay una ironía muy fuerte, una sátira muy fuerte al régimen, como nos describía eh, Trini, a través de una historia que podría haber sido una simple historia de amor, ¿no? O de deseo, o de búsqueda de la satisfacción sexual. Sin embargo, los que hemos tenido la suerte de leer a Kundera en alguna de sus novelas, sabemos de la profundidad de sus textos. Normalmente Kundera no es un autor de lectura fácil. Hay que meterse, ¿no? en los intersticios de sus narraciones y de sus historias, porque hay algo más que la narrativa superficial o la historia lineal con la que uno se encuentra. Y justamente ahí creo que reside el enorme valor de la escritura de Kundera, en esas metáforas, en esos símbolos, en esas, hasta cierto grado de decirle al lector, yo me sentía en algún momento interpelada, como que decía, viste, esto es lo que pasaba, yo me tuve que enfrentar con esto, hice lo que pude con una situación que me hacía oscilar entre la racionalidad, ¿no? Y la supervivencia, porque esta también es una historia de supervivencia. Si Edward no cede a determinadas imposiciones y se convierte en una persona que no es veraz, porque afirma creer en Dios cuando no cree en Dios, afirma estar interesado en la directora cuando no está interesado y acepta la relación sexual porque es la que le permite sobrevivir en la escuela, y acepta amar a Alice cuando en realidad solo la desea, y esto genera un desenlace brutal en que la termina despreciando y cuestionando cuando ella accede a su deseo carnal. Es una historia de venganza también. Es, es de una riqueza, y para cerrar esta primera parte me trajo todo el tiempo a cuento la famosa afirmación que todos conocemos de Marx: la religión es el opio de los pueblos. No porque uno acuerde o desacuerde con ella, esa es una cuestión personal que no vamos a entrar a debatir, pero aquí
en este cuento aparece claramente mostrado cómo un tema religioso, una creencia o no creencia en Dios, pone en movimiento una maquinaria muy desagradable, perversa, de engaños, de afrentas, de malos tratos, de abusos, y conduce a Edward a un desenlace que después lo voy a retomar porque creo que merece un poquitito más de tiempo. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. La verdad que un cuento que yo pensé que era fácil de leer, siendo que tiene 22 páginas, pero un cuento súper, para mí fue más, más complicado porque soy una lectora común y corriente, lo tuve que leer varias veces. Bueno, el hermano, el consejo que le da está súper claro, que tenía que hacer lo que tenía que hacer con la directora, esa era su salvación. Pero yo más que dar opinión sobre el cuento, porque es bien, yo lo siento que es súper técnico y me encantó porque a los auditores va a ser súper útil la opinión de ustedes dos y el análisis, pero me voy a quedar con lo que la Trini siempre nos hace al comienzo del programa, es investigar en el momento que se escribió el libro. Súper importante porque eso a uno le hace un match. Se escribió en esta época y por lo tanto el autor se refiere un poco a esa situación y no a los tiempos de que uno tal vez si quisiera imaginar el libro. Eso es súper interesante y un tips para los radioescuchas que investiguen en la época que se escribió el libro. Para mí eso es importante. Y me quedo con la duda a ver si las chicas me pueden contestar. ¿Creyó o no creyó en Dios al final? Le paso la palabra a Trini. Bueno, estupendo los comentarios que han hecho, Vivi, sí, te celebro mucho, bueno, la calidad de tu comentario porque has llegado justamente al sentido que tiene el cuento. Y a ver si con mi, no sé, con mis palabras logro responderte. Este cuento parte con la escena del hermano, en que finalmente él optó por irse a vivir al campo, tener una vida rural tranquila, tranquila. Quizás Edward iba a terminar igual. Sin embargo, esta historia que le toca vivir a él, es como decía muy bien Vivi, ¿no? Es una historia de supervivencia y hay también una venganza, pero lo que él tiene que vivir es efectivamente la historia de una decepción generalizada, tanto del amor como de la vida que intentan imponerle a él. Él ama la libertad. Finalmente ha tenido que estudiar una carrera que no le termina de gustar, con la que tiene que arreglárselas en la vida, pero pone a prueba su libertad y lo que quiere al final es derrotar este ambiente comunista que tiende a romperle o a quitarle la libertad que él busca. Es una historia fascinante de un chiquillo que inicia una vida profesional en un colegio donde comienzan a vigilarlo porque él se enamora de Alice, la desea más que nada, pero se convierte en el reto que él quiere conseguir. Y para ello, incluso sacrifica su libertad y quiere abrazar la fe. Y para eso sigue todos los ritos religiosos, incluso va a misa y cree convertirse. La, la historia también hace alusión al fanatismo religioso, ¿no? Si bien Checoslovaquia, bueno, Cracovia, por ejemplo, era un pueblo popularmente muy fervoroso, bueno, en el caso de ella, él se va dando cuenta que su fe es superficial, es fanática y por lo mismo es falsa. Pero de esto se va dando cuenta en el proceso del cuento. Es un chiquillo que se enfrenta con dos situaciones vitales. Primero que nada, le ponen en tela de juicio el hecho de que él pueda libremente escoger ser fiel, tener fe en Dios. Eso era imposible en un régimen comunista. Y por otro lado, pone a prueba a una chiquilla para ver si realmente lo quiere a él.
y entonces la somete a una prueba de entregarse carnalmente a él. Ella finalmente lo hace, pero ¿cuándo? Cuando él ya es exitoso. Antes no. Se entrega a él para no perderlo porque él ya es popular entre todos. Entonces, evidentemente, esa fe era falsa. Y de todo esto él se da cuenta con el comportamiento que tiene, porque pone a prueba a esa directora que quiere incluso aprovecharse carnalmente de él para obtener deseo y en su momento aprovecha de abrazar la cruz, porque se abraza a ella para no tener que sacrificarse a ese encuentro amoroso que a él le causa horror. No solamente es una mujer fea, es una mujer que está relacionada con el régimen que atenta contra él. Entonces, utiliza la religión y la fe para alejarla y la somete a una prueba espantosa. Sin embargo, esa mujer termina humillada. Y después, cuando se le ofrece en bandeja Alice, él también la pone a prueba, porque en el fondo también ella lo utilizó. Entonces, lo que tú preguntabas, Cecilia, evidentemente que en esta historia uno puede pensar perfectamente que es la historia del propio Kundera. A él no sé si le sucedió esta historia, pero aprovechó el simbolismo de todo lo que envuelve esta historia para explicar su decisión y su opción. Él renunció al colegio, renunció a su profesión, renunció a la ciudad donde estaba y renuncia a lo que él creía que podía haber sido amor, pero lo único que quería era simplemente acostarse con esta chiquilla. Pero después de eso, habiendo aprovechado además la religión para salvarse de esas dos apreturas que lo estaban persiguiendo, y tira todo al aire y se va. Es posible que Kundera haya buscado fervorosamente creer, porque podría haber sido una salvación para él. No, es un hombre ateo, pero un hombre ateo inquieto por el tema religioso, porque en algún momento debe haber pensado que podría haberlo salvado de esta opresión que sintió siempre. Es interesantísima la historia que él nos la revela a través de mucho simbolismo. Evidentemente, Cecilia, había que leerlo una o dos veces. Ahora, ¿Edward creía? No, pero ¿utilizó la religión para salvarse? Sí, pero después se liberó también de ella, ¿no? Es un cuento difícil de entender. Yo les sugiero, si es que les ha interesado este resumen, tratar de encontrar el texto entero, ¿no? Pero porque es desafiante para un lector. Y creo que no podíamos dejar de revisar algún texto de Kundera, porque Kundera representó para nosotros durante mucho tiempo un personaje que nos abría una ventana para conocer un poco más lo que sufrieron los checos con esa invasión. Hoy día, Kundera, junto con su mujer, viven en Francia. El año 75 decidieron emigrar de su país y no regresar a vivir nunca más allí porque era terriblemente duro para él, le censuraron sus libros, le hacían la vida imposible y decidió entonces vivir en Francia, donde hoy es ya muy viejito, viven ellos dos allá, pero obviamente que han percibido los cambios con mucha gratitud y seguramente han vuelto ellos a Checoslovaquia. Pero él siempre dice, no es que yo haya optado por irme de mi país, no, mi país me ha echado, me ha exiliado, me ha forzado a vivir afuera. Bueno, no quiero alargar más mi comentario, pero simplemente transmitirles la interpretación que yo quise hacer con ella, ¿no? Te cedo la palabra, Vivi. Gracias, Trini. Sí, creo que Edward no concluyó siendo creyente, pero todo este juego que quiso hacer
terminó generando una profunda fisura en su sistema de creencias y empujándolo a una vida que, por lo que nos cuenta el autor, estaba llena de un vacío existencial, porque él continuó con esa relación carnal con la directora que le aseguraba su puesto de trabajo, y a su vez, porque hasta Alice parecía que Edward había tenido pocas relaciones, ¿no? De todo tipo, ni profundas ni superficiales, pero a partir de ahí sí, como él se había convertido, yo le pondría de título Edward, eh, héroe y mártir, ¿no? Porque desde el minuto que se convierte en el perseguido por la religión, empieza a jugar una clase de seducción diferente, ¿no? Hacia los hombres, porque era el que se había animado a rebelarse, y hacia las mujeres, porque claro, le había dado este poder, ¿no? De ser el valiente, mientras todos los demás se consideraban cobardes. Y hacia el final, para mí, los últimos párrafos del cuento son muy ricos, porque inclusive dice, no, no teman, Edward no se hizo creyente. Sí, nos lo contesta el propio autor, ¿no? Pero dice, reflexiona, dice, se entretiene con placer y nostalgia en imaginárselo. Dios es pura esencia, en tanto que Edward no ha encontrado nada esencial ni en sus amores ni en su trabajo. Es muy triste el final de Edward, porque en realidad no ha encontrado algo que le dé propósito, que le dé sentido a su vida. Todo ese juego teatral, ¿no? Porque en un momento se vio atrapado, hay un párrafo que dice, como en el teatro, los personajes vuelven a la escena y le han cambiado todo, le han cambiado el decorado, le han cambiado los personajes, le han cambiado los diálogos y se siente perdido. Yo creo que a pesar de, tal vez para los demás tenía trabajo, tenía muchas relaciones, tenía una amante que por supuesto se mantenía oculta porque era la directora de la escuela, pero en realidad Edward no tenía nada. Y hay un juego entre lo esencial y lo inesencial. Es como que Dios tiene esencia y él está llevando una vida, como decía, de vacío, una vida inesencial, sin esencia. Y también aparece la diferencia entre el ser y el aparecer, el aparentar. O sea, es muy, hacia el final es muy doloroso darnos cuenta a lo que le condujo este intento, pienso yo, por manejarlo todo. O sea, por controlar su relación con la directora y con los jueces que lo pusieron en tela de juicio, con Alice, con la iglesia, con Dios, con los alumnos. Quiso jugar, justamente por eso creo que ahí aparece lo ridículo, lo grotesco, lo extravagante, ¿no? Este personaje que cambia a cada momento de máscara y que al final ni él, creo, sabe muy bien quién es. Pero sin embargo, nos dice que en los últimos renglones dice, surge de pronto el verdadero vivificante rostro de Dios. Mírenlo, sí, Edward sonríe, sonríe y su sonrisa es feliz. Consérvenlo, por favor, en su memoria con esta sonrisa. No cree, pero encuentra cierta paz, cierta espiritualidad, no hablemos de religiosidad, que sería otro término, de cierta espiritualidad en la iglesia, observando a ese Dios en el que no cree. Así que bueno, léanlo porque van a encontrar seguramente muchísimo más riqueza de lo poquito que hemos podido exponer nosotras en este encuentro. Gracias. Qué bueno, Vivi, todo lo que dijiste, qué interesante, porque claro, dice claramente que no se había hecho creyente, pero le gustaba ir a la iglesia. No sé qué encontraba, él dice paz, tranquilidad, pero hay algo que él hace, somete a las voluntades de las dos mujeres. Increíblemente la somete una por el deseo carnal de la directora y a su prometida
por el deseo de que él no se fuera de su lado, pero logró someter las voluntades. El hombre era bien manipulador. Yo ahí me quedo porque los análisis de ustedes están fantásticos y da para más. Así que yo las dejo aquí. Hasta la próxima semana. Un abrazo cariñoso. Si necesitan el cuento, avísenos porque son 22 páginas llenas de detalles muy interesantes y nos piden el cuento y yo se los mando. Así que hasta la próxima semana. Un gran, gran abrazo. Y gracias Trini y Vivi por los comentarios. Realmente están buenísimos. Chao, chao, chao.